con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Bien, Carlos, esta semana tenemos a Alfredo Reyes para presentar este compendio económico de la construcción 2018. Veremos qué cifras nos presentan, veremos de qué se trata, ¿no? Muy importante las estadísticas, los números para poder demostrar las brechas, dónde debemos invertir, dónde debemos construir, qué es lo que hace falta. Así es. Bien, vamos a una pausa y luego regresamos con esta presentación importante de este compendio. Adelante. El Grupo Digamma llevará a cabo el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como 4 ruedas de negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y de Perú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Font Gese. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Y por último, si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018. Del 4 al 7 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digamma desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcon, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digamma, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el señor Alberto Reyes. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Ingeniero? Contador con especialidad Contador. en normas internacionales y diplomados en finanzas. En economía. Excelente. Bien. Señor Reyes, cuéntenos un poco sobre este compendio económico de la construcción que se ha estado hablando mucho. Parece ser, según nos contaba, una herramienta importantísima para toma de decisiones, sobre todo, ¿no? Tema que debo recalcar, falta mucho en el Perú, informes, investigaciones, y es algo que realmente es muy importante. Cuéntenos para que nuestros televidentes entiendan qué es el compendio económico de la construcción 2018. El Compendio Económico de la Construcción 2018 es un esfuerzo privado que tiene una publicación, la primera publicación, con una estadística de un antecedente de más o menos 18 años, donde vamos a mostrar cifras que son necesarias para la toma de decisiones en el área de la construcción. Si nosotros tomamos como premisa que la construcción genera conectividad, en el caso de las vías de comunicación, podemos con estas cifras conocer cómo se ha movido el PBI en estos últimos 18 años, qué tanto se ha hecho en carreteras, qué tanto se ha hecho en viviendas, cómo ha ido oscilando los precios a través del tiempo de los materiales de construcción y qué cosa tiene que tener como herramienta el futuro gobernante del país o el actual para, en su función de estadista,
ya sea como presidente, ya sea como congresista, ya sea como gobernador o alcalde, para que pueda tomar decisiones adecuadas de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentra o mirando al país como un todo. Si nosotros hacemos solamente inversiones lugareñas y no lo hacemos con un marco integral, lo que vamos a tener son pequeños, grandes esfuerzos, pero que no obedecen a un plan nacional. Este compendio tiene todas las cifras Ahora, como para tomar decisiones. ¿maneja también brecha, por ejemplo, de infraestructura? Claro que sí. O sea, ¿qué nos falta? Esa Así es, investigación. conociendo justamente las falencias que tiene cada lugar, de acuerdo a los cuadros estadísticos, sabremos las grandes oportunidades de inversión que tiene el país y cómo generar riqueza justamente en esos lugares y que a través de, por ejemplo, la conectividad de las carreteras, vías férreas que pudieran invertirse, vamos a sacar esa riqueza que hay ahí y generando calidad de vida en esas poblaciones, ¿no es cierto? Evitando también inclusive la migración de la sierra o la selva hacia la costa e inclusive llegar a producir en esas regiones, lo cual descentralizaría la economía realmente del país. Quiero entender bien el compendio. Lo que sí entiendo es que hay una cantidad de cifras que te ayudan a saber el crecimiento del sector construcción, del sector turismo, del sector vivienda, de créditos hipotecarios, el incremento de los materiales o mano de obra, de los servicios, etcétera. Pero ¿cómo determinar esa brecha? ¿Cómo saber que en una determinada región faltan 20 puentes, 15 vías o 14 centros poblados con falta de agua? ¿En alguna forma sale, de dónde sale esa información? Sí, lo primero que nosotros tenemos que ver es si realmente tenemos ese marco de Estado. Lo que falta es que no existe. Y justamente estas cifras nos van a llevar a que creemos un plan nacional de inversión en construcción para que justamente se creen todos los datos de brechas que justamente necesitamos. Las conocemos, sabemos, pero no las tenemos como un plan. El Estado no tiene esta herramienta, por tanto nosotros lo que queremos hacer es contribuir con estas estadísticas, que son datos de INEI y datos de investigación privada, ¿no es cierto?, que nos van a permitir justamente formar eso que usted acaba de comentar. Nosotros creemos de que esta es una herramienta muy útil para iniciar lo que sería el Plan Nacional de Construcción. Sí. Lo que hace falta en el Perú es tener un inventario de necesidades. O sea, pero para eso tenemos que saber lo que el compendio elabora, o sea, cómo ha venido el crecimiento, pero lo más importante tal vez era tener un inventario de necesidades para poder delimitar el ordenamiento territorial de un determinado espacio y saber qué es lo que debemos complementar. Así es. Un puente, una carretera, una escuela, 5 escuelas, si hay energía suficiente para el tema agroindustrial, si hay el agua suficiente para determinados cultivos, etc. Así es. En los cuadros, en las cifras que tenemos, en los diferentes cuadros que hay, justamente vamos a anotar cifras y podemos relacionar población versus la infraestructura. Y ahí salito va a salir cuál es la deficiencia y qué se debe hacer en esa zona, ¿no es cierto? Tenemos zonas que son eminentemente agrícolas, otras son mineras, otras son la combinación de ambos, otros son zona de turística. Entonces, si nosotros privilegiamos y buscamos un norte y decimos la inversión nacional, la inversión del Estado, debe estar direccionada bajo estas cifras en qué sectores, para potencializar el país, para saber priorizar las grandes inversiones, ¿sí?, lograremos comenzar a dar los primeros grandes pasos de este país. Le voy a poner un ejemplo. En una reunión con ingenieros y arquitectos que tuve la vez pasada, nos comentaban que Lima es tan vulnerable porque solamente tiene 3 salidas. Tiene el norte, el sur y el este. Si ocurriera una guerra, nos ganarían a la semana, tendríamos que pedir la paz porque sencillamente nos bloquean todo. No tenemos conectividad, no sabemos. Entonces, si nosotros conociendo con las cifras qué es lo que tenemos, lo poco que tenemos, qué es lo que podemos mejorar o qué es lo que podemos implementar, justamente las cifras nos van a ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Hay muchas de las grandes obras de infraestructura se hacen a veces un mix de empresas extranjeras con peruanas, a veces peruanas. Este compendio, ¿han pensado en poder alcanzárselo a inversionistas extranjeros, pasarlo al inglés? Porque, claro, tener esta información es muy buena para posibles gobernantes, para gobernantes, pero también para inversionistas, porque los inversionistas extranjeros, que por ejemplo en el caso de minería son una gran cantidad, en el caso de infraestructura también hay empresas extranjeras, ¿se ha podido alcanzar a las empresas extranjeras o a las entidades, gremios extranjeros, se les ha podido alcanzar un poco
esta información para que realmente la utilicen y así puedan invertir en el Perú? El Compendio Económico de la Construcción 2018 está en preventa. En estos momentos va a comenzar a salir a la venta y justamente se está alcanzando a las universidades, a los centros de construcción, está a disposición de todo el público que lo quisiera obtener. Y en la siguiente etapa justamente vamos a hacer toda la información que queremos colgar. Hay un vecino país nuestro que justamente tiene una página muy interesante donde como Estado muestra las cifras. Nosotros queremos con este compendio hacer parte de ese apoyo para que nuestro país sea atractivo a las inversiones. Justamente las inversiones público-privada o las concesiones que se hacen parten de cifras estadísticas y justamente esta es una herramienta valiosa que les va a servir para eso. El sueño de nosotros es que nosotros tengamos información virtual, ¿no es cierto?, para que todo el mundo acceda a esta información. Este esfuerzo se debe a varios años de recopilación, de análisis, de selección de cifras, de tal manera que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Los que hacen planeamiento estratégico, los que hacen justamente planificación, ordenamiento territorial, debería ser una herramienta básica de consulta y tal vez a través de una página web tener un código usuario para que uno se focalice por sectores en los temas de interés. Ahí se habla, por ejemplo, de las inversiones en turismo en los últimos años y se habla de que solamente se han construido del 2007 a la fecha 44 hoteles de 5 estrellas, hay de 1 estrella más de 1.500 o 2.500. Eso es interesante para el inversionista, lo que tú referías, Jorge. Un caso específico es Laraos con Huancaya. La carretera Cañete, Imperial, hacia arriba. Tenemos una carretera que es una vía alterna cuando hay aluviones, cuando hay problemas de huaico. Ahí en Huancaya, lo que conocen, es un ensueño, es un paisaje maravilloso para pasar con la familia. En la parte derecha altura queda Laraos, donde existe las mejores papas nativas del Perú, estando cerca a Lima, con cultivos orgánicos. Tenemos los andenes más cercanos a Lima, tenemos una zona productiva, pero que tiene una mala carretera, no hay buen acceso, se demora demasiado, las vías son casi abismales. Entonces, si nosotros pensáramos, aliáramos la construcción, la inversión en construcción con turismo, en un estudio que hicimos hace 2 años, veíamos que solamente con turismo rural comunitario habría un crecimiento del PBI de más o menos 5%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es altísimo. De que el país debería comenzar a priorizar sus inversiones, ¿sí? Esas grandes inversiones que han hecho anteriormente no debieron ser esas, sino este convenio nos va a decir exactamente cuál. Permítame referirme a un cuadro. El cuadro del PBI, nosotros vemos que el gran PBI, la gran generación del Producto Bruto Interno en Lima, está centralizado en Lima, el 44.41. Y el lado inverso se encuentra Madre de Dios con el 0.49. Madre de Dios tiene un gran potencial maderero. Madre de Dios tiene un gran potencial minero, aurífero, pero que por falta de conectividad, por falta de presencia del Estado, por falta de inversión pública, ¿no es cierto?, hay evasión de tributos, hay delitos de trata de mujeres, trata de menores, trabajos infantiles. Entonces, este cuadro nos permite decir, si nosotros sabemos que Madre de Dios puede crear una fuente inmensa de riqueza, ¿cómo es que el PBI, o sea, la inversión, parte de la inversión del Estado debería estar focalizada ahí? Si nosotros revisamos Tumbes, hay un pueblo que se llama Puerto Bendito, que ese nombre lo dieron los sacerdotes que emigraron en la época española, que es una maravilla, pero la gente que vive hoy ahí no tiene carretera, la justa le hace una carretera, viene la lluvia, se la lleva, malas inversiones, cuando es un lugar turístico más cercano que tiene Ecuador cuando pasa el Año Nuevo. O sea, solamente haciendo turismo de playa, turismo de fin de semana, de ciertas fechas específicas, los ecuatorianos no tienen las playas que nosotros tenemos. Ese es el lugar más cercano. La pregunta es, ¿por qué no se invierte si se conoce el gran potencial que existe? Es que hay todo un tema de jerarquización de lo que son el atractivo, recurso y producto turístico. O sea, el gran tema es que muchas veces pensamos que la gente va a venir a la montaña de 7 colores porque es maravillosa. Y le puedo explicar que nadie quiere repetir esa experiencia. O sea, tenemos que aprender a saber lo que necesita el mercado y brindarle ese tipo de servicios. Revisando las cifras ¿vale la pena tener un hotel 5 estrellas en Huancavelica? Posiblemente no,
no es necesario porque no hay un mercado que va a poder absorber esa oferta. Lo que hay que hacer es dimensionar las cosas basados en el orden territorial. Y el orden territorial te ayuda a jerarquizar. Sí. Las cifras importantes que usted señala justamente ayudan a aquellos que quieren hacer inversiones para tener referencias y tomar las mejores decisiones ajustadas al mercado y sea exitoso el producto. Una gran política del Estado debe ser, por ejemplo, incentivar la inversión en vivienda. Si nosotros revisamos uno de los cuadros que tenemos, Hay un déficit ¿sí? muy grande. Hay un déficit muy grande. La inversión en el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, en Lima, ha hecho 77.472 viviendas en el transcurso desde el año 1999 al 2017. Huancavelica solamente 13. O sea, muchas cosas se explican cuando uno comienza a mirar cifras. ¿No es cierto? Si nosotros revisamos... Pero, a ver, quiero solamente referencia. El ministro Bruce en su oportunidad señaló que durante ese periodo llegaron a construir casi 200.000 viviendas del año 2002 al 2006, en la época de Toledo. Y ahora la meta era 500.000 viviendas, pero las cifras que usted señala en Lima son completamente distintas a las que habla Bruce. Así es. ¿Por qué? Porque estas son las cifras de estadísticas del INEI. O sea, aquí son cifras oficiales. Aún más, si nosotros revisamos Madre de Dios, Tumbes, Pasco, o sea, las zonas de extremada pobreza, nosotros tenemos que saber como Estado de focalizar qué riqueza tiene cada país, qué ventaja comparativa, y crear todo un sistema para que se genere una riqueza propia, ¿no es cierto? Y no estar estirando la mano vía presupuesto. Nosotros sabemos que si se invierte, por ejemplo, en Mi Vivienda, en crear, lo que pasa es que el Estado no tiene una política definida de cuáles son los terrenos pro vivienda, ¿no es cierto?, para vivienda. Entonces, si nosotros no tenemos cifras, ni siquiera nos atrevemos a investigar, aquí ya están las cifras en compendio, para que justamente tomen las grandes decisiones. En lo que respecta a carreteras, por ejemplo, del 100% de la inversión en carreteras, solamente ha habido un crecimiento desde el 2008 al 2017 en 16% en carreteras nacionales. En carreteras departamentales ha habido un crecimiento solamente de ese tiempo, en 11 años, 15.67. Y la vecinal, 68.26. ¿Cuál es la vecinal? La que hace el alcalde de una cuadra, de 2 cuadras. Claro. Entonces aquí... Hay un tema, Sí. Todos los ministros de Vivienda, todos los ministros de Transporte lo van a odiar, porque tienen un discurso completamente distinto y las cifras difieren de los alcances que nos hablan. Cobertura de saneamiento, 89%. La vez pasada, Sedapal nos hablaba de una cobertura del 93%. El tema de carretera, se nos habla de vías nacionales que tenemos Hay casi el diferencia. Entonces, hay que sincerar esas cifras, que es bueno que ustedes tengan unos números acreditados por el INEI para que cuando anunciemos cosas sean las cifras oficiales y no las que a veces se presentan por temas políticos. Así es, aún más. Si nosotros revisamos, hubo un boom de la construcción, ¿no es cierto?, que se ha dormido, pero es bueno despertarlo. Si nosotros vemos la composición de la construcción de una vivienda, nosotros con esta cifra vamos a ver que el gran problema distorsionador son el valor del terreno. El costo del terreno es un distorsionador grande en lo que es precio de una vivienda. Hay insumos de la construcción que, mientras que la inflación en el periodo del 2008 al 2017 acumulada es de 27.61, hay el alambre, el hormigón, la arena, la cal, madera y cemento tipo 1, crecieron por encima de eso. Pero también hay otros insumos de construcción que están por debajo de la inflación acumulada. Pero si nosotros no atacamos el problema del costo de terreno, siempre la vivienda va a ser cara para los que menos tienen. Excelente. Ok, señor Reyes, muchísimas gracias por... ¿Dónde se puede adquirir el compendio? Si me permite, nosotros vamos a salir a la venta, pero en estos momentos pueden escribir al correo publicaciones@igsgglobal.org o al teléfono 492-0962. Repito, publicaciones@igsglobal.org o al teléfono 492-0962. El mensaje que quisiéramos dar es esta. Si tenemos las cifras y hacemos un análisis real de nuestro país, y si nosotros sabemos que el sector construcción es el sector que mueve sanamente la economía y se hace el efecto multiplicador porque además se crean otros empleos secundarios, deberíamos tomar en cuenta las cifras no solamente de este compendio, sino las del Estado, para poder tomar las grandes decisiones a nivel de Estado. Muchas gracias. Le agradecemos si nos puede hacer llegar algún tipo de información para comentarla en el programa sobre esto que están dando. Es usted muy amable, muchas gracias.
Bien, vamos a una pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. El Grupo Digama llevará a cabo el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcón, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcón será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como 4 ruedas de negocio, Expo Ferretera y distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y de PromPerú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Font Gese. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Y por último, si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Damos pase al bloque de noticias gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, indicó que a fines de este mes se iniciará la ejecución del primer paquete de proyectos que financiará la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con un presupuesto de 100 millones de soles. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, Proinversión, inició en Tokio, Japón, una gira asiática para promocionar los proyectos de inversión en el país por un monto de 1.200 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, informó que si el Congreso aprueba el proyecto de ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reconstrucción, se podrán reactivar obras por 4.000 millones de soles. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informó que en el mes de marzo de este año, el consumo interno de cemento aumentó en 4.12%, lo que se reflejó en la continuidad de obras de construcción en unidades mineras, edificios de oficinas, entre otros. La Municipalidad de Lima emprendió la construcción de la nueva estación de embarque y llegada denominada Andrés Reyes, que se ubicará dentro del corredor de la vía expresa por donde circula el Metropolitano. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente, Carlos, el compendio, se necesitan las herramientas para tomar decisiones, estamos de acuerdo con eso. Vamos a revisar en estos días a profundidad las cifras del compendio para ver cómo están con relación a lo que hay en el mercado. Sí, definitivamente haremos un análisis interesante porque muchas veces los ministros, los políticos hablan de cifras y a veces difieren de las cifras oficiales que maneja el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y eso es lo que tenemos que analizar. Las herramientas como estas son valiosas para la toma de decisiones y tienen que ser muy exactas. Así es. Bien.
justamente para hablar de herramientas y de tomas de decisiones, viene el gran evento del 4 al 7 de julio, Expo Arcón, organizado por nosotros, el Grupo Digama. Adelante con la información, Alfredo. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcón 2018 presentará Confecon, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Si queremos invertir, si queremos hacer publicidad, si queremos conocer el mercado, tenemos el gran medio para hacerlo. Es la revista Perú Construye. Invierte en Perú Construye. Bien, hemos llegado al final. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Y nos vemos, no se olviden, todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digama.